Hola, mi nombre es Grecia Chavira Cárdenas y hoy les vengo a hablar sobre los avances de la genética humana en México. El índice está conformado por introducción, definición de genética, genética molecular, enfermedades genéticas, los genes y los cromosomas, el descubrimiento del código genético y el posterior desarrollo de la biología molecular. Bases de datos genéticos, bancos de genes o biobancos, mutaciones genéticas, anormalidades cromosómicas humanas, nociones básicas sobre el ADN, el albinismo, la feniceluría, conclusión y bibliografía. Introducción. Los asombrosos descubrimientos cada vez más acelerados provenientes de la investigación en genética humana no dejan de causarnos en cierto grado de estupor ante lo nuevo, toda vez que en la mayoría de ellos aún se desconocen las consecuencias futuras para la especie humana, lo cual genera alguna preocupación ante la posibilidad de una nueva agresión al hombre. Este tema yo lo escogí porque me pareció interesante, ya que podemos sacar mucha información y aprender de ella. En este tema encontraremos genética, qué es la genética, cuáles son sus características, qué podemos relacionar con la genética y así poder aprender de todo en esta vida. Me pareció un tema muy importante porque ya que con esta presentación y la información podemos saber más sobre el tema y así podemos ver los avances de la biotecnología o la genética. Definición de genética. Es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la transmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. En otras palabras, estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos o heredados. La genética molecular. Estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular, es decir, examina en cómo se compone y se duplica el ADN a través de los métodos de la genética y biología molecular. Enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas son originadas por las alteraciones del material genético o genoma. Las enfermedades genéticas pueden ser hereditarias o no. En el primer caso, debe el gen alterado estar presente en los gametos. Y en el segundo caso, si el gen alterado es únicamente afecta a las células simáticas, no será heredado. Se pueden distinguir 5 tipos de enfermedades genéticas. Enfermedad genética dominante, basta con una sola copia de gen afectado. Enfermedad genética recesiva, se necesita 2 copias del gen afectado. Enfermedad ligada al sexo. En este caso, se transmite por medio de los cromosomas sexuales. Enfermedad monogenética. Se requiere de la alteración de un solo gen. Y la enfermedad poligénica. Se precisa de la alteración de diversos genes. Los genes y los cromosomas. Cada uno de nosotros cuenta con una secuencia de información química que determina el aspecto de nuestro cuerpo y la manera en que funciona. Esta secuencia se encuentra en las largas moléculas con forma de espiral, denominadas ADN, que se encuentran dentro de cada célula. El ADN transporta los códigos de información genética y está formado por subunidades enlazadas denominadas nucleótidos. Los segmentos del ADN que contienen las instrucciones para fabricar ciertas proteínas del cuerpo se denominan genes. Los investigadores científicos creen que el ADN humano contiene 25.000 genes codificadores de proteínas. Junto con los segmentos del ADN, los genes se agrupan en orden dentro de estructuras denominadas cromosomas. Cada célula del ser humano contiene 46 cromosomas organizados en 23 pares, donde cada miembro, el par se hereda de uno de los padres en el momento de la concepción. Bases de datos genéticos, bancos de genes o biobancos.
Los avances que se han producido en informática, junto con los conseguidores en genética, han hecho posible la creación de bases de datos del ADN de individuos. Se han denominado bases de datos genéticos, banco de genes o biobancos a los centros donde se guardan muestras de ADN, que dan cuenta de los perfiles genéticos de una población específica con muy distinta finalidad: identificación criminal, determinación de la filiación, fines médicos y farmacéuticos. Evaluación de riesgos en los seguros de vida a partir de los tests genéticos. Ahora las aseguradoras han puesto sus ojos en el genoma humano a través de los denominados test genéticos. Entiéndose por test aquellos análisis de la estructura genética del ser humano en los cuales se revelan las posibles enfermedades o causas de muerte que el individuo pueda llegar a padecer, con lo cual pretenden obtener información sobre los asegurados al evaluar los requisitos de la selección de riesgos. Algunas mutaciones genéticas. Algunos problemas genéticos son causados por un único gen, que si bien está presente, ha sido alterado de alguna manera. Estos cambios en los genes se llaman mutaciones. Cuando un gen sufre una mutación, el número y la apariencia de los cromosomas por lo general se mantienen normales. Para identificar el gen defectuoso, los científicos usan técnicas de análisis de ADN sofisticadas. Las enfermedades genéticas causadas por un solo gen con problemas son las siguientes: fenicelturia, fibrosis quística, anemia falciforme, enfermedad de Tay-Sachs y la acondroplastía, que es un tipo de enanismo. Anormalidades cromosómicas humanas. Una anormalidad común es la causada por la no disyunción, la falta de segregación de un cromosoma durante la anafase 2 de la meiosis. Un gameto al cual le falta un cromosoma no puede producir un embrión viable, pero ocasionalmente un gameto con N+1 cromosomas puede producir un embrión viable. En humanos, la no disyunción está generalmente asociada al cromosoma 21, que produce una enfermedad genética conocida como el síndrome de Down. Algunos casos son el resultado de una translocación en el cromosoma de uno de los padres. La incidencia del síndrome de Down se incrementa con la edad de la madre. Sin embargo, un 25% de los casos son el resultado de un cromosoma extra de origen paterno. Nociones básicas sobre el ADN. El ADN es un ácido nucleico y los ácidos nucleicos se componen de bloques constituyentes llamados nucleótidos. El ADN existe como dos hebras complementarias en forma de doble hélice. Cada una de estas hebras está hecha de muchos nucleótidos conectados uno al siguiente para formar una larga cadena del ADN. La molécula de nucleótido tiene tres partes diferentes: el fosfato y el azúcar, que conforman la columna vertebral, a estructuras en forma de cinta o hebra en la imagen, y la base. Hay cuatro tipos diferentes de bases: adenina, timina, citosina y guanina. En estas bases están enganchados a las columnas receptivas, cada una enrollada generándose la conocida forma de doble hélice. Anormalidades cromosómicas humanas. Desorden alélicos en humanos. En primer carácter mendeliano en humanos, la braquidactilicia se describió en 1905. Actualmente se conocen más de 3.500. El albinismo es un caso de herencia mendeliana. Los individuos homocigotos recesivos no fabrican melanina y por lo tanto tienen su cara, cabello y ojos que son los blancos o amarillos.
La fenicelturía es un desorden hereditario recesivo en los que los individuos sufren por una incapacidad para transformar el aminoácido fenilalanina en tirosina. Es un desorden recesivo en los que los individuos sufren por una incapacidad para transformar el aminoácido fenilalanina en tirosina. Los individuos homocigotas recesivos para este son formas alternativas de un gen. Se hereda separadamente de cada padre. Uno o más estados alternativos de un gen tiene un exceso de fenilalanina y productos de su metabolismo en sangre y en la orina. Bueno, mi conclusión es que este tema que podemos abordar, pudimos descubrir varios temas en los cuales la actualidad de México no se ven a diario. Encontramos muchos artículos diferentes e incluso unos más detallados que otros. Este tema lo puede buscar cualquier persona si le interesa, ya que es muy interesante, y así con la evaluación de la medicina y la biología vamos aprendiendo nuevas cosas como la manipulación de la genética, sus riesgos, etc. Gracias a la genética podemos ver dentro del ADN las características de cada uno que posee en su cuerpo y organismo, ya sea el color de sus ojos o la forma de sus ojos, la cara, el color de piel, el cabello, tipo de sangre, etc. Muchas gracias.